Hola, espero se encuentren pero muy bien. Bienvenidos a mi canal, soy el profe Francisco y vamos a resolver un problema de dinámica. El problema dice, para el esquema indicado en la figura, cuál es aproximadamente el peso mínimo del cuerpo A en Newton, para que el sistema esté a punto de iniciar el movimiento. Utilizar aceleración de gravedad 9,81 metros partido por segundo cuadrado. Bueno, observamos acá, ¿no es cierto?, que está como datos, tenemos el coeficiente de roce, estático acá, 0,3, que se utiliza cuando el cuerpo normalmente está en reposo. Hay una cuerda, ¿no es cierto?, una polea que une los dos cuerpos. Este cuerpo que está suspendido es de 35 kilogramos y el cuerpo A es nuestro problema. Tenemos que determinar cuál es su, dice el peso mínimo del cuerpo A. Ok, entonces acá la recomendación es que hagamos los diagramas a cuerpo libre. Recuerden que el diagrama a cuerpo libre es una representación gráfica de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Por lo tanto, es fundamental todos estos ejercicios llevarlos siempre a una representación para identificar cuáles son las fuerzas que están actuando. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer entonces nuestro diagrama cuerpo libre para el cuerpo A. Entonces, vamos a escribir acá los ejes coordinados, ¿verdad? Y tenemos por un lado, nosotros podemos suponer acá que tenemos acá una tensión. La tensión en la cuerda, que de alguna manera está empujando el cuerpo, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Entonces esa tensión nosotros la vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar ahí la tensión. Ahí. Y esta va a ser entonces nuestra tensión de la cuerda. Después, por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, que como el cuerpo está detenido, debiera estar actuando el roce estático y por lo tanto debiéramos tener también la fuerza de roce que debiera estar actuando en sentido contrario y que la vamos a indicar con la letra F minúscula. Después, por otro lado, también tenemos, ¿no es cierto?, el peso del cuerpo que apunta hacia abajo. Por lo tanto, vamos a escribirlo de esa manera, ¿verdad? Acá nosotros podemos escribir el peso del cuerpo, ¿no es cierto?, en masa por la aceleración de gravedad, la masa en este caso del cuerpo A. Y además tenemos, como este cuerpo está sobre una superficie, actúa también la fuerza normal. Entonces podemos pensar en nuestra fuerza normal, que es una fuerza que es opuesta, en este caso al peso, y la vamos a designar con la letra N. ¿Ya? Ahí. Listo. Ahí tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Por otro lado, nosotros suponemos, ¿no es cierto?, que en este punto se encuentra concentrada toda la masa del cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a escribir las ecuaciones. ¿Ya? Este sería entonces las ecuaciones para el eje X. Nosotros aquí podríamos colocar diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, del cuerpo A, para indicar, ¿no es cierto?, cuáles son las fuerzas que están actuando en ese cuerpo. Entonces, en el eje X tendríamos la tensión que apunta hacia la derecha. Recordemos que este es el X positivo, acá está el X negativo, por acá tenemos el Y positivo y por acá tenemos el Y negativo. Entonces tenemos la tensión que está en el lado positivo del eje X. ¿Qué otra fuerza tenemos en el eje X? Tenemos la fuerza de roce, pero que actúa en el lado negativo, entonces menos F. Ahora, esto que está acá es una sumatoria de fuerzas. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas debiera ser igual a masa por aceleración. Pero como en este caso el cuerpo está en reposo, no hay aceleración y por lo tanto esto sería cero. ¿Ya? De tal manera que si yo desarrollo un poco esta expresión, me va a quedar que la tensión es igual al coeficiente de roce estático por la normal. Esto es por definición la fuerza de roce, ¿ya? Y eso va a quedar igual a 0. Bueno, si yo despejara acá, me quedaría de esta manera. El coeficiente de roce y la normal la puedo pasar a la derecha para despejar la tensión y me quedaría entonces el coeficiente de roce estático por la normal. Ahora, de acá, fijémonos que la tensión no la conocemos, la fuerza normal la podría sacar del eje Y, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, también pueden escribirlo así, el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y? Esta fuerza normal,
¿Qué otra fuerza tengo en el eje? El peso, en este caso que apunta, ¿no es cierto?, en el lado negativo, y eso tendría que ser igual a 0. Por lo tanto, si yo despejo la normal, me va a quedar masa del cuerpo A por la aceleración. Entonces, eso yo lo puedo reemplazar acá, ¿verdad? Lo puedo despejar acá, lo puedo reemplazar, y tendríamos una expresión de este tipo, ¿no es cierto?, que diría que la tensión sería igual a ¿qué? Al coeficiente rotativo. La normal sería la masa del cuerpo A por la aceleración de gravedad. Pero aquí no, la tensión no la conocemos. La masa del cuerpo A tampoco, que es justamente lo que me están pidiendo. Entonces nosotros vamos a recurrir a el diagrama de cuerpo libre de este otro cuerpo acá. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, en este cuerpo, está actuando el peso hacia abajo y por otro lado la tensión de la cuerda. Por lo tanto, aquí la tensión es la misma. Aquí simplemente está cambiando en el fondo lo que está cambiando acá, ¿verdad?, es la dirección. La dirección, pero es la misma tensión porque es la misma cuerda, ¿no es cierto? Así que si nosotros desarrollamos el diagrama de cuerpo libre en esta parte, diagrama de cuerpo libre de este cuerpo de 35 kilogramos, ¿verdad? Podríamos decir que aquí vamos a tener en el fondo solamente vamos a tener solamente acá el eje Y, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá eje Y. Entonces, ¿cuáles van a ser las ecuaciones? Va a ser la tensión menos masa gravedad igual 0 porque no hay aceleración. De tal manera que si yo despejo la tensión, despejando, ¿cierto?, me va a quedar masa por aceleración de gravedad. La masa son, en este caso, 35 kilogramos por la aceleración, que son 9,81 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, kilogramos metro segundo cuadrado, recordemos que eso es newton. Entonces me queda 35 por 9,81, me quedaría 343,35 newton. ¿Ok? Ahí tendríamos lista nuestra tensión. Ahora, como a mí me están pidiendo calcular el peso mínimo del cuerpo A, entonces nosotros podemos recurrir a esta expresión que tenemos acá. Nosotros teníamos que la tensión era igual a el coeficiente de roce estático, y esto que está en esta expresión de acá corresponde al peso. Esa expresión corresponde en el fondo al peso del cuerpo A. Entonces yo acá le voy a colocar así con una letra, peso del cuerpo A. Entonces me va a quedar, si yo despejo acá, me va a quedar la tensión partido por el coeficiente de roce estático, y eso sería el peso del cuerpo A. Por lo tanto, el peso del cuerpo A, ¿no es cierto?, va a ser igual a la tensión, 343,35 newton, partido por el coeficiente de roce estático, que en este caso era 0,3. Entonces, al dividir el coeficiente de roce estático, recordemos que no tiene unidades, nos va a quedar entonces un peso de 1144,5 newton. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el peso del cuerpo A. Bien, ahí tendríamos entonces para este caso, ¿no es cierto?, para este problema, la solución indicada. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, les pido que me dejen los comentarios y estamos entonces en contacto. Que estén muy bien y cuídense mucho.